Hace unas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un criterio sobre una opinión consultiva referente a un planteamiento realizado por Colombia. Lo interesante es que el juez que emitió el criterio dictaminó muchas cosas en relación a los derechos humanos y el ambiente. Hoy queremos hablar de esta opinión consultiva y de las implicaciones que tiene en la vida práctica de los países que forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para eso tenemos a don Nicolás Boglán, quien es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, don Nicolás? Muchas gracias por invitarme a su programa. No, bienvenido. Y también tenemos a don Álvaro Zagot, quien es abogado especialista en temática ambiental, aquí en Costa Rica bastante renombrado. ¿Cómo está, don Álvaro? ¿Qué tal? Saludos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber atendido la invitación. Don Álvaro, primero explíquenos, por favor, qué es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sin complicarnos mucho, así en términos muy generales, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está ubicada en Costa Rica y tiene varias funciones, entre ellas tal vez una de las principales es la de dictar sentencias, o sea, una función jurisdiccional a la hora de resolver casos entre estados. También otra de sus funciones, y así está previsto en el Pacto de San José, es emitir opiniones consultivas cuando un Estado tiene alguna duda sobre algo, le interesa un punto, resaltar un punto, entonces hace la consulta a la Corte para que ésta, con base en instrumentos internacionales y el Pacto de San José, pues disponga lo que considere oportuno respecto a las dudas que se le estén planteando. Don Nicolás, voy a leer textualmente cómo es que se llama esta opinión consultiva. Dice, obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad física. Es así como se llama la opinión consultiva emitida. Cuéntenos de dónde es que nace esta opinión realizada por Colombia. Entonces, lo que hizo Colombia es pedirle a la Corte Interamericana que le precisara en qué quedan los derechos de las poblaciones isleñas colombianas situadas en el Caribe cuando son susceptibles de verse amenazadas por un daño ambiental transfronterizo. Veamos que es algo como muy específico lo que le pidió Colombia. Y lo interesante es que la Corte le devuelve una respuesta que va muchísimo más allá de lo que le pide Colombia. Le dice, por ejemplo, a Colombia, vea, el medio ambiente marino es interesante, pero vamos a hablar de ambiente en general. Le dice a Colombia, el daño ambiental transfronterizo puede ser muy grave, pero vamos a hablar del daño ambiental en general, sea transfronterizo o no sea transfronterizo. Transfronterizo es simplemente un daño que cruza una frontera. Fue mucho más allá. Entonces fue muchísimo más allá y incluso en varias partes la Corte se refiere a las poblaciones indígenas. Hay más de 70 referencias a la palabra indígena. Veamos entonces cómo la Corte le devuelve a Colombia una respuesta que es para mí una señora sentencia en la medida en que es un recordatorio muy preciso, muy puntual de muchos aspectos que interesan a la comunidad ecologista. Es decir, los derechos humanos tienen todo que ver con el ambiente. Cuando hay una afectación grave al ambiente, hay derechos que se ven vulnerados y lo que la Corte dictamina en esa opinión consultiva es qué es lo que pasa y qué es lo que los estados tienen que hacer para evitar que pase. Muy bien. Don Álvaro, ¿esta opinión consultiva es o no es vinculante? Y bueno, ¿qué significa que sea vinculante también? Si quiere, detállenos un poquito. Sí, bueno, ese aspecto de que si es vinculante, la vinculatoriedad, está referido estrictamente a sentencias, eso hay que tenerlo claro y partir de ese hecho. Esto es una opinión consultiva, no es una sentencia. No obstante, que incluso la misma Corte ha señalado de que no tiene esa figura, esa naturaleza jurídica de sentencia, pero sí esta opinión viene a tener trascendencia a nivel internacional para todo el ámbito donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabaja. Entonces, la opinión consultiva, a efectos de que si es vinculante o no es vinculante, la Corte ha dicho que no, dicho de forma clara. Pero para efectos costarricenses, sí es total y absolutamente vinculante, porque nuestra Corte, nuestra Sala Constitucional, desde 1995, así lo señaló cuando estaba en discusión un aspecto de una opinión consultiva. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, porque para todos los efectos internacionales, tal vez no, pero para efectos nacionales sí es vinculante para nuestro Estado.
Don Nicolás, ¿cuáles son los puntos más importantes a su criterio que toca esta opinión consultiva? Sé que sabemos que es un documento bastante extenso, entonces si quiere cuéntenos así como en rasgos generales cuáles son los más importantes. Entonces, a rasgos generales, la lectura que hace la Corte Interamericana de todo lo que son las obligaciones de un Estado hacia otro Estado en materia transfronteriza es una lectura como muy formal porque no es el terreno de ella. Lo interesante ahí es que en su terreno, que es el terreno de las relaciones del Estado con una comunidad que está bajo su jurisdicción, ahí sí la Corte hace un desarrollo muy importante en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la información, que tiene que ser pública, que no tiene que pasar por ningún procedimiento judicial largo para obtener una información en materia pública. Se refiere en varias ocasiones al tema del estudio de impacto ambiental, que tiene obligatoriamente que incorporar y consultar a las poblaciones indígenas afectadas. Todo lo que tiene que ver también con el acceso a la justicia ambiental, que es una deuda que tiene América Latina en muchos estados, refiere exactamente a qué es lo que se entiende por acceso a una justicia pronta y efectiva en materia ambiental. Y algo muy importante, que es el párrafo 57, que nos habla por primera vez de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado puede ser reclamado directamente en materia contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es muy importante porque hasta ahora teníamos la impresión de que cuando había una situación donde había un daño ambiental, si habían poblaciones indígenas, el sistema sí se activaba. Si no habían poblaciones indígenas, no había cómo activarlo porque no había cómo unir el derecho a un ambiente sano con el derecho a la propiedad en tierras ancestrales o el derecho al respeto a tierras que tienen un valor espiritual. Entonces vemos ahí cómo la Corte Interamericana se decanta por una solución que debería interesar a partir de ahora a todo el sector ecologista de toda América Latina, porque podemos, a partir de esta opinión, pensar que la Corte se va a declarar competente para examinar un caso que tiene que ver con una violación al derecho al ambiente como tal, independientemente de si viola o no otros derechos. Sí, importantísimo. Bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco esta opinión consultiva y lo que le atañe al Estado costarricense. Por ahora vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Volvemos con más de Era Verde, amigas y amigos, en este día hablando de la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al ambiente y los derechos humanos, por supuesto. Don Álvaro, en relación con la legislación costarricense, más o menos lo tocamos en el bloque anterior, ¿cuáles serían los puntos más importantes que toca esta opinión consultiva? Sí, tal vez, para volver a hablar del asunto, es obligatoria, es vinculante esta opinión consultiva, y así lo señaló la Sala Constitucional desde 1995. La Sala Constitucional en ese momento dijo y expresó de que si en nuestra Ley General de la Administración Pública se habla de que la jurisprudencia, en este caso, esta opinión podemos considerarla como un criterio emitido por una corte de relevancia mayor, incluso a Sala Constitucional, eso es obligatorio, es vinculante y se tiene que asimilar a normas de las cuales se trata de vincular, en este caso, derechos humanos fundamentales. Desde esa perspectiva, yo creo que esta opinión consultiva viene a ser todo un cambio sobre progresividad hacia la cual nos tenemos que dirigir, porque recordemos que la Sala Constitucional más bien ha hecho interpretaciones regresivas sobre participación ciudadana en el caso de Sardimar, donde dijo que ya no estábamos hablando de un derecho humano fundamental cuando se trataba de participación ciudadana. Aquí, como lo acaba de señalar Nicolás, efectivamente es un balde de agua fría para Sala Constitucional de cómo tiene que interpretar toda nuestra normativa. Y yo diría que ahí viene permeándose hacia abajo una serie de criterios legales que se podrían haber estado interpretando a nivel de otros tribunales o a nivel incluso administrativos.
estamos viendo y tenemos que observar incluso nuestra biodiversidad con ojos diferentes, porque destaca, y algo que me encantó a mí muchísimo, es que la biodiversidad debe ser observada en sí misma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al final de cuentas es un reconocimiento de que la naturaleza tiene derechos, algo en lo que nuestra sala constitucional y otras instancias han sido un poco, no sé, por lo menos tibias. Muy tibias. Entonces yo creo que hay una apertura a aspectos procesales respecto a la legitimación y posibilidad de participar, modifica y obliga a modificar interpretaciones para observar la biodiversidad con otros ojos, para considerarla ya como parte en una visión ecocéntrica de que todos somos parte de este asunto en el que estamos metidos y no que cosificando, como hemos visto, la biodiversidad hasta el momento. Sí, sometiéndola, bueno, a ciertos intereses, ¿no? Ya, perjudiciales, siempre con esa parte perjudicial y negativa, por supuesto. de acuerdo. Don Álvaro, usted mencionó de que la Corte tiene como un rango jurisdiccional un poco mayor que la Sala. ¿Cómo es que funciona la jerarquía? Digamos, que la Sala tiene que acatar lo que dice la Corte Interamericana, porque incluso, bueno, con la opinión consultiva en relación a la diversidad sexual, también surgió este debate, ¿verdad? ¿Cómo es esa jerarquización? Sí, recordemos que nuestra Constitución Política establece de que los convenios debidamente ratificados, y en este caso derechos humanos fundamentales, tienen un rango incluso hasta superior a la Constitución Política, y así lo ha señalado la Sala Constitucional en reiterados votos. Entonces, desde esa perspectiva, si tomamos nuestra Constitución, aquí no hay ni invasión de soberanía ni nada por el estilo, si tomamos nuestra Constitución, artículo 7, y si lo vemos a la luz de varios y reiterados votos de Sala Constitucional que dan esa relevancia desde un punto de vista jerárquico, o sea, esta opinión consultiva es vinculante, es obligatoria, y la Sala Constitucional, yo creo que, y repito, que va a tener que poner sus barbas en remojo para empezar a visualizar y entender y actuar en la forma de interpretar convenios internacionales, la Constitución y otra serie de aspectos. Nicolás, a nivel internacional, ¿qué implicaciones tiene esta opinión consultiva? Ya hablando a nivel global, ¿no? De los estados que son interamericanos. Sí, bueno, el alcance es muy amplio porque recordemos que la opinión consultiva también es la interpretación más auténtica que da el juez interamericano a una norma en materia de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que esa interpretación prevalece sobre la interpretación que pueda hacer la Sala Constitucional o la Sala Constitucional en Colombia o alguna otra instancia jurisdiccional. Es decir, tenemos, digamos, la mamá de todas las salas constitucionales diciéndole a los estados, vean lo que yo estoy entendiendo por derechos humanos con relación al ambiente. Y esa es mi interpretación y a partir de ahora esta es la que va a prevalecer. Veamos entonces, digamos, la ventana de oportunidades que se abre para forzar en algunos estados a los jueces a interpretar correctamente, a partir de esa opinión consultiva, el alcance de algunas disposiciones en materia ambiental. Como vimos aquí, la Sala Constitucional está teniendo una actitud regresiva desde el fallo de Cruzitas, es permanente, es muy claro ver cómo ella deja el tema ambiental y en febrero del 2017, en el caso de Sardinal, o sea, hizo algo que era inconcebible para muchos de nosotros, declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no es, según ella, un derecho humano. Que se lea la opinión consultiva para entender lo errado que está el juez constitucional en estos momentos en Costa Rica. Un mensaje fuerte para la sala en ese sentido, ¿no, Álvaro? Sí, Quería agregar también ahí. para abonar a esto que está diciendo Nicolás, y es que en la misma opinión consultiva lo dice de manera expresa, que si bien es cierto, es una opinión consultiva que pide el gobierno o el Estado de Colombia, esto no quita, precisamente por el tema que está tratando y desarrollando, que sea aplicable para el resto de los estados firmantes del Pacto de San José. Claro. Nicolás, así muy brevemente, ¿este mensaje fuerte es solo para la sala o a nivel nacional hay otras instancias que se ven, digamos, regañadas? Ajá. Entonces, la Corte Interamericana se dirige a los estados. Cuando hablamos de estados, hablamos del Poder Legislativo, el Ejecutivo y del Judicial. Entonces, los tres tienen que ponerse al día, actualizarse un poquito en esos temas. Y lo que hace la Corte Interamericana en este caso es un recordatorio muy claro
de cuáles son los alcances de esas normas en materia de derechos humanos que tienen que ver con el ambiente, y esperemos que los ejecutivos en América Latina, las asambleas legislativas en toda América Latina y particularmente el Poder Judicial entiendan el mensaje y entiendan también de que ese llamado que hace la Corte Interamericana no viene solo. Es decir, vivimos en una situación actualmente crítica en América Latina. Claro. Vemos cómo cada mes desaparecen o asesinan a muchos de nuestros compañeros de luchas, y evidentemente que hay una progresión cada vez más grande de todo lo que tiene que ver con megaproyectos, con minería, con hidroeléctricas, y eso se está haciendo violando abiertamente derechos de poblaciones campesinas o de poblaciones indígenas que tienen la mala suerte de tener que convivir con una hidroeléctrica. Derechos que deberían estar resguardados, por lo menos en el caso de Costa Rica, por los tres poderes, ¿cierto? Sí. Don Álvaro, si quiere, me regala ese comentario. Okay. Ahorita que volvamos del corte, ya casi volvemos con más de Era Verde. Volvemos con el último bloque de Era Verde. Estamos desde el Museo Nacional con don Álvaro Salgodo y Nicolás Bográn. Don Álvaro, usted me quería agregar algo del bloque anterior. Sí, es muy importante, digamos, para efectos prácticos, ¿verdad?, que cómo podemos comernos esta opinión consultiva. En CETENA, que debe de dar precisamente participación ciudadana a todas las personas que estén involucradas directa o indirectamente con un proyecto, yo creo que ahí es donde principalmente, además de Sala Constitucional y otras instancias judiciales, en CETENA es donde se tiene que ver reflejada ese derecho de participación, para que no se le esconda a nadie, para que no se le deniegue y para que no metan cuentos como normalmente ha ocurrido con CETENA a efectos de evadir esa responsabilidad, repito, de dar participación ciudadana. De acuerdo. Para finalizar, tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo consideran ustedes que esta opinión impacte a las comunidades de América Latina? Si quieren, empezamos con usted. Bueno, ¿cómo las va a impactar? Precisamente porque yo creo, como hemos hablado durante todo el programa, y yo creo que es una visión de progresividad de interpretación del derecho. O sea, ya no caben dudas, pues, bueno, siguen existiendo las dudas, pero yo creo que hay una apertura a que tengan que visualizarse y vivenciarse ahora el derecho ambiental con otros ojos. Dejan un marco muy claro, ¿cierto? Yo creo que sí, al haber incorporado participación, principios del derecho ambiental, derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, yo creo que nos han dejado la puerta abierta para que los estados latinoamericanos no podamos entrar con cuestionamientos y dudas. Nicolás. Sí, yo creo que queda por delante un gran trabajo de difusión del contenido de esa opinión consultiva. Este programa yo creo que es el primero en Costa Rica que se dedica a esa opinión consultiva, y crean que en Colombia no se ha hecho la difusión necesaria. Colombia se quedó con el tema del daño transfronterizo, y Nicaragua y el Caribe y punto, y nada más. Entonces es importante que las subcomunidades se lean esa opinión consultiva, sus asesores legales entiendan el alcance que eso tiene a futuro para acciones presentadas ante el sistema interamericano una vez agotada la vía nacional. Y son muchos los casos ambientales muy dolorosos que rebotan a nivel interno y que ahora sí pueden escalar a la parte interamericana. Entonces yo creo que es muy importante, pero hay todo un trabajo de difusión, de explicación que tenemos que hacer ahora desde el sector ecologista. Muy bien, muchas gracias a ambos por haber venido. Estamos a la orden, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en casa. Aprovechando este tema de derechos humanos y ambiente, los dejamos con el videoclip de la rapera nacional nativa que se llama Furia Ancestral, un homenaje a las mujeres defensoras del ambiente. Después los dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. De mi casa con una patada, entran 7 hombres y soy asesinada, amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran. Me atacaran por la espalda por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con
sacar la esencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios. Lucha desigual de tus armas contra mi criterio. Venceremos, sí, me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectora de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos con la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Manipulación, los medios masivos encubren a los asesinos. Autodestrucción basadas en depredación. Acción capitalista, racista y patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso. Lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral. Gritando presente y yo mudé de piel, piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común. Bienes que ya no son tan comunes. Comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no apretan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo a huyo. Llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto. Y no te quedes quieta, que la acción los aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivo desmedido, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza acercada, envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa. Fiera furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, 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 furia ancestral.